Y llega la segunda parte de la columna del señor Javier Lucy, quien nos va a hablar, porque es lo que él hace en definitiva, Bueno, sobre 5 de las películas que renovaron la cartelera este último jueves. Vamos a comenzar por un reestreno de un 50º aniversario de una película emblemática, Adiós sui generis, dirigida por el Bebe Camín. totalmente, a ver, masterizada, vuelta a poder ser apreciada como correspondía este Adiós Sui Generis, 5 de septiembre del 75, los dos recitales de despedida de este grupo. Es un documental, pero es más que un documental. Digo, mira esto, uno de los productores, Leopoldo Torre Nilsson. Sí, ¿qué tal, Peso pesado. Uno de las cámaras, ¿quién hace cámara? Raimundo Gleiser. Sí, Viste, estas son las increíble, cosas de mirar los increíble. créditos, Sí, sí, sí. ¿no? Por eso lo anoté. Cosa que muy poca gente Ah, sí. ve, ¿viste? Y Lamentablemente. además de documentar, digo, el recital, al público, a la salida, porque había venido, o a la entrada y demás, hay dos momentos, dos o tres momentos que son como una especie de videoclip que se insertan en la película. Y en uno de ellos, en Eitileda, una de las canciones que cantó Charlie en Sui Generis, pero también cantó en Serú Girán, en dos de sus bandas más grandiosas, más gloriosas de él, de todas las Sí, que tuvo, aparecen las Pons. Aparecen las cierto. hermanas Pons, Mimi y Norma, Sí, sí, actuando en sí. ese musicalito. Tomé eso como para rescatar. Obviamente están sus canciones, uno se lo pasa cantando además y recordando un tiempo, los Y 70. te cuento que fueron dos Dos recitales recitales, que los exacto. unificaron en esta película, ¿no? Exactamente. Vamos a la siguiente Dale. velozmente, que vamos a ir como saltando, porque vamos a ir saltando. Claro, hay algunas películas de las Y sí, cuales por una cuestión de tiempo vamos a ir no, vos acortando. pasala si yo te digo saltá. Saltá, ahí nos quedamos. Nos quedamos ahí. La dicha en movimiento. Es una película sobre los twists. La película de Maxi Gutiérrez, que trata de contar un poco cómo se grabaron esas 29 horas que le sobraron en los estudios Panda a Charlie García, volvemos a unir, Otra vez Charlie Charlie, aquí. y le produce La dicha en movimiento, el primer disco de los Twists. En esas 29 horas que no eran corridas, que fueron 3 días, pero en muy poco tiempo, sale ese disco con hitazos, pero casi todos, Uno de los cuales escuchamos en el día de escuchamos hoy. exactamente, y que me parece que se merecía esta película, que es el marco de la historia de amor de un chico, adolescente en ese tiempo, que no quiere ir a estudiar, problemas con su familia, los 80, saliendo de la dictadura, digo, en ese Impecable tiempo, Sofi Morandi aquí, haciendo ¿no? de Fabi Sí, Cantilo. parece que Fabi Cantilo trae suerte a las actrices que la interpretan, Hay ¿viste? algo, y es Fabi, es Fabi. Sí, Pero digo, sí, ese marco de historia de amor queda como medio diluido, no sé si nos interesa tanto qué es lo que ocurre. sí, Ornella Delía y Keblo se llama él, sí. son los protagonistas. Nos interesa mucho más ese marco. ¿Qué pasaba con Pipo, con Daniel Melingo, con Fabi Cantilo en ese momento de grabar La dicha en movimiento? Que es el marco, pero es lo que más nos atrapa de la película, Sí. a pesar de que tiene algunas cosas que están sobrescritas. ¿Viste cuando quieren demostrar, estamos haciendo una película de los 80 y Sí. ponemos el detalle de cada una de las cosas? Bueno, vale la pena por las canciones volver a Y escucharlas. por la presencia de Pipo Chipolati en la Está película. Pipo, está Lalomir, digo, Sí. están todos esos personajes dando vueltas ahí ocultos en otros personajes. Bueno, ¿con qué Vamos, seguimos, seguimos? pasamos perros también. Nos detenemos en Oca, pasamos por perros porque estuvimos hablando con el Sí, ya director, hablamos de la obviamente. película, Oca, una claro. película con una coproducción entre México y Argentina que estuvo en el Festival de Mar del Plata, Carla Vadillo, ópera prima de esta directora. A ver, es una historia coral, 3 monjas únicas de una congregación, un obispo que llega a un lugar, un pueblo que va en peregrinación con un santo hacia ese lugar también, unos pilotos militares en una misión, una mujer que engaña a su marido, todos en camino a un lugar, cada uno de ellos empieza a cuestionar un poco, valga la redundancia, la cuestión de la fe, del mito, de lo místico, de alguna forma también, en Mm. una construcción desde la película que tiene que ver con lo onírico, con lo fantástico, con lo ambiguo, para ir pintando este mundo que se parece quizás un poco a ese Buñuel de Nazarín, si querés, para ir a traerlo a recordar algo cinematográfico, en este personaje de esta monja que está tratando de ver qué es lo que pasa y sostener su fe. Para mi gusto,
quizás en este cruce de caminos y de cargar penitencias hay mucho juego con la alegoría y la metáfora que a veces alarga un poquitito, para mi gusto, la película. Bueno, seguimos. Seguimos velozmente. La muerte de un comediante. Vamos a hablar de esta ópera prima de Javier Beltramino y sobre todo Diego Peretti. Delante, detrás de cámara, una producción de Orsay. Debería haber dejado las dos primeras palabras de la película, ¿no? ¿Por qué? La muerte. Sí. ¿No? 10.190 productores de Orsay, así como filmaron La Uruguaya, acá siguen con esa idea de coproducción. Un actor con un diagnóstico terminal, de una enfermedad terminal, viaja a Bruselas para encontrar a su ídolo de comedias, Bonben. Y ahí, en eso, se convierte una historia que podría ser todo un melodrama en una de aventuras, en una de recuperar los últimos tiempos que te quedan de vida. Va por ahí, va por una mezcla de géneros, drama, aventura, cine dentro del cine, el cómic, claro. Todo eso mezclado que a veces funciona, a veces no tanto, sobre todo esa voz en off muy marcada, pero hay algo de la nostalgia que vale la pena y sobre todo exclusivamente para esa máscara de Diego Peretti, cómo se insertó en el mundo del cine y cómo acá me parece que encontró eso también, ¿no? Ese personaje que él mismo se construyó, Sí. porque digo, es su historia no la personal, digo, la escribió él, la guionó, la dirige, la actúa y la Tal protagoniza. vez lo meritorio es que Peretti quiso salir del lugar común al que estaba acostumbrado en el cine argentino, ¿no? Exactamente. Gran papel de, ayúdame, ella. Bueno, ahora vamos. Pasemos para no quedarnos demorados y vamos a... De esta ya hablamos, vamos a la rumana, dos fiscales. Aquí exactamente. Sergei Lonista es un documentalista mucho más que un director de películas de ficción. Y acá es su ficción, me parece la más interesante. Construye el mundo desde 1937, la URSS, pleno estalinismo, basada en una novela. Hay un trabajo muy milimétrico en la puesta en escena, muy riguroso con la puesta en escena, con el color, con el blanco y negro, cómo va matizando para contar esta historia de la cárcel para los presos políticos que sostenían al régimen antes del estalinismo, que empiezan a quedar completamente de lado. Y un joven fiscal que quiere tratar de sembrar justicia. ¿Qué es lo que le va a pasar en el camino? Bueno, uno puede ya saber, porque sabe qué es lo que pasa con un autoritarismo, con la tensión y demás de estos sistemas, contado desde obviamente un ritmo pausado, una tensión, una rigidez con eso, que vale la pena acercarse a dos fiscales. Ella era Malena Villa, exactamente. Perdón, Malena está increíble en La muerte de un comediante. Es una muy buena actriz, hacía mucho que no la veíamos. Y ahí estamos, terminé. Bueno, perfecto, gracias Javier, y vamos directo a la consigna que comenzamos hoy a primera hora del programa a decir. Queríamos saber el nombre de la película en la cual George Clooney interpreta a un viajero corporativo que pertenece a una empresa de despidos. 3 las opciones: la primera, amor sin pausa; la segunda, amor sin tiempo; la tercera, amor sin escalas. La respuesta correcta es amor sin escalas, y el ganador es Sebastián Magallanes. Gracias, Sebastián, por participar. La producción se va a poner en contacto contigo. No tenemos más tiempo. Agradecemos a todos. Buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta el próximo sábado. Chao.